Quiero compartir esta pequeña meditación en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Es una palabra muy importante que nos hace reflexionar en nuestra vida. Dice así, voy a leer del versículo 3 en adelante. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y luego de esto, aquí sigue en el 17. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, cuando oyeron la palabra del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. Luego, para terminar aquí dice, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Y una pequeña explicación aquí sería que el Señor les decía, ¿qué les están pasando? Ustedes le están dando prioridad más a sus cosas más que a las mías. Y el pueblo de Israel no sabía por qué los cielos se habían cerrado, no sabía por qué sus cosechas estaban produciendo la mitad de lo que ellos esperaban. Ellos no entendían por qué ellos estaban teniendo pérdida en lugar de ganancia. Y ellos no entendían. Y Dios mismo les dijo, yo mismo fui quien causó su ruina, para ver si de esa manera, en medio de su aflicción y de su escasez, ustedes volvían su corazón hacia mí. Porque dice que en ese tiempo Dios les había encomendado que tenían que construir su casa. Sin embargo, pasaron muchos años y ellos se olvidaron. Luego, pues yo me puse a pensar, si lo aplicamos a nuestra vida nosotros, puede ser que muchas de tus oraciones no estén siendo contestadas porque hay algo en el mundo sobrenatural, en el mundo natural, bueno, hay algo que tú estás haciendo mal, quizás estás desobedeciendo, quizás no estás diezmando, y quizás tú tienes un trabajo, pero si tú no estás diezmando, tú estás desobedeciendo. O puede ser que, que tú estés que tú le estés dando el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Y aquí en esta otra Biblia dice una pequeña explicación, dice, es fácil hacer que otras prioridades sean más importantes que la obra de Dios, pero Dios quiere que continuemos adelante y que construyamos su reino. No se detengan ni de excusas,
Ponga su corazón en lo que es bueno y hágalo. Ordene sus prioridades, dice aquí. Y esto me gustó mucho, dice, si Dios le encomienda una tarea, no tema comenzar a realizarla. Los recursos de Dios son infinitos en el camino. Qué lindo cuando Dios le dice a través del profeta Ageo, cuando el pueblo dice que se arrepintió cuando oyó la voz de Dios. Entonces Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Y qué lindo cuando sabemos que Dios está con nosotros. Porque si Él no está con nosotros, creo que no van a funcionar las cosas que nosotros hagamos. Entonces, es importante que tú le digas al Espíritu Santo, Señor, hazme un análisis. ¿En qué parte de mi vida, en qué área de mi vida yo te estoy fallando, Señor? O estoy desobedeciendo. Porque es importante pedirle discernimiento al Espíritu Santo cuando oramos, porque muchas veces estamos orando de una manera equivocada, porque quizás estamos siendo desobedientes así en la palabra del Señor. No vamos en línea, no vamos en orden con lo que Él dice en su palabra. Busquen primero el reino de los cielos, busquen a mí primero y todas estas cosas te serán añadidas. Y si Dios te ha dado un sueño en tu corazón y si tú ves que se está estancando, no te detengas. Recuerda que dice, los recursos del Señor son ilimitados. Él proveerá todo en el camino. Muchas veces también Dios prueba nuestra fe, pero también a veces estanca las cosas para que nosotros volvamos a Él, a nuestro primer amor. Quizás el pueblo de Israel ya había olvidado su primer amor y empezó a fijar más sus ojos en su trabajo. Quizás en el mundo actual, quizás le das más tiempo a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tu novio, a tu novia, a un montón, quizás al deporte. No digo que eso sea malo, pero muchas veces nos olvidamos que el Señor merece el primer lugar en nuestra vida. Entonces es tiempo que tú le pidas al Espíritu Santo que te haga un análisis. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estás amando a Dios? ¿Estás buscándolo en oración? ¿Estás metiéndote en su palabra? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿O estás totalmente alejado de Él? Y puede ser que por eso tú no sientas la presencia de Dios. Puede ser que por eso tú te sientes aislado. Tú dices, ¿por qué no me responde Dios? ¿Por qué los cielos están cerrados? Entonces hay algo en el mundo espiritual que quizás estamos haciendo mal. Entonces necesitamos pedirle sabiduría al Señor. Y si ya cuando Dios nos guíe y nos diga en qué estamos fallando, pues tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y seguir el camino del Señor. Y recuerda, como te dije, si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado dones a tu vida, es porque Él quiere que tú los uses con excelencia. Y esfuérzate, aunque hayan otros que no quieran quizás seguirte y estén tirando la toalla por la pereza, porque lamentablemente hoy en día la pereza está dominando a los cristianos. Ya no quieren ir a los ensayos, ya no quieren ir a los estudios y ya no quieren esforzarse para hacer las cosas mejor, para llenarse más de Dios. Entonces, para poder nosotros dar algo más allá, tenemos que llenarnos primero del Señor. Y espero que esta palabra haya sido de bendición y pues ve al capítulo 1 de Ageo y léelo. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Que Dios te bendiga.